Ya, estamos en el mes del mar. Mayo es el mes del mar en Chile porque el 21 de mayo se conmemora el combate naval de Iquique, que ocurrió ahí en la Rada, en la ciudad de Iquique, en la Guerra del Pacífico, que volvió héroe nacional Arturo Prat, en fin, y del que se van contando historias todos los años nuevas, diversas, en fin. Por eso es el mes del mar. Y nosotros queremos aprovechar esa instancia para, durante todo este mes, todos los jueves, conversar acerca de el mar. Porque finalmente, ser un país tan largo y tener tantos kilómetros de costa nos debería convertir en un país que tuviera mucha conciencia respecto del océano. No es tan así, al menos en mi criterio. Bueno, vamos a desentrañar aquello todos estos jueves a esta hora con la directora ejecutiva de Oceana, Lisbeth van der Meer, que está en la línea con nosotros y que nos va a contar historias todos los jueves, nos va a proponer alguna historia respecto del mar, del océano. Lisbeth, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo estás? Primero, quiero felicitarlos por este espacio, muchas gracias. ¿Cierto? Cooperativa Ciencia, que está dedicado especialmente a estas materias, cosa que no existe mucho en los espacios radiales, así que muchas gracias. No, muchas gracias a ti por las palabras y bueno, gracias por aceptar esta invitación a ser partícipe de este espacio durante estas 4 semanas. Que comprenden el mes del mar, pero que además se podrían extender, o en junio vamos a volver a conversar porque es el Día Internacional del Mar, entonces ahí más, pero bueno, cuéntame, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, yo creo que temas generales, ¿cierto? De estos 6.435 kilómetros de costa, qué es lo que está pasando ahí, cómo lo estamos protegiendo y cómo lo ha hecho Chile. Yo creo que eso es súper importante para dar un contexto general. Ya, pues, partamos. Vamos entonces, ¿qué es lo que... Yo sostengo que somos un país bien poco marítimo, por decirlo de alguna forma, a pesar de los... ¿Cuánto me dices tú? 6.435 kilómetros. Claro, somos un país bien poco marítimo, bien poco consciente en ese sentido, y además, insisto, con una relación muy como liviana con el mar, y finalmente es si lo sumáramos como territorio, como se habla hoy día del maritorio, podríamos perfectamente pensar que es gran parte del territorio el que abarca, ¿no? Sí, yo creo que tienes toda la razón. Yo creo que Chile se ha enfocado mucho en mirar de la costa hacia adentro, la cordillera, ¿cierto? El guaso chileno, la agricultura, ese ha sido siempre como nuestro foco. Y de a poquito empezamos a ver la importancia del océano. Y yo creo que eso ha sido a nivel mundial también, porque muchos de los recursos siempre venían desde la tierra. Santiago está ubicado lejos de la costa, ¿cierto? A diferencia, por ejemplo, de Lima o de otras ciudades que están en la costa. Entonces, no tenemos tanta familiaridad más que las vacaciones. Todos siempre hemos ido de vacaciones a la costa, pero no tenemos mucho conocimiento de lo que pasa efectivamente en las políticas públicas y cómo hemos hecho conservación de este recurso tan importante. Poca gente sabe que Chile es uno de los países productores de peces más grandes del mundo. Estamos a nivel 6 de todos los países del mundo. Imagínate lo que es eso, gracias a la corriente de Humboldt, que es esta agua helada que viene desde el agua muy fría desde la Antártida y se junta con las aguas cálidas el Ecuador. Eso hace que haya mucho alimento y seamos uno de los países, después de Perú, por ejemplo, los más productivos del mundo. Ya, pero así todos no somos tan grandes consumidores de pescado, por ejemplo. No, y sabéis que eso lo hemos estudiado mucho. ¿Qué pasa? Porque en Chile, a pesar de tener tantos peces, nosotros no creamos el ceviche, ¿cierto? Como en Perú. Claro. Y es básicamente porque se demoraba mucho el pescado desde que se desembarcaba hasta llegar a las ciudades y se podría. También existe como este miedo de la marea roja, y efectivamente es porque estamos muy lejos del mar y nuestra cocina no estaba solo comemos peces cuando estamos de vacaciones, cerca de una caleta, ¿cierto? Siempre, yo creo que no hay chileno que no vaya a la costa a comer pescado. Claro. Ahora
es un poco más, lo tenemos un poco más metido en nuestra cocina, pero no, definitivamente el pescado más encima, a nosotros nos gusta solo el pescado blanco, como las merluzas, pero no tenemos esa tradición de comer como los españoles, ¿cierto? Que comen anchovetas, sardinas, claro. Esos peces fuertes no nos gustan mucho. Sí, es verdad. Oye, pero igual, para el que es de la costa, como yo, la relación con el pescado es bastante más estrecha que lo que ocurre, por ejemplo, en el interior. Estoy pensando aquí en Santiago, digamos. O sea, mientras que allá comer pescado, en el norte, por ejemplo en Antofagasta, donde yo soy, comer pescado es una cosa habitual, una vez a la semana, junto con la carne, junto con el pollo, etcétera. Cuando llegué a vivir aquí a Santiago me di cuenta que efectivamente aquí era básicamente una salida a restaurante, digamos, porque no había tanto acceso al pescado fresco, como si ocurre en las ciudades costeras. De ahí es donde me baso yo para decir que, al menos en la parte en el interior, digamos, en el mundo en la zona agrícola de Chile, por decirlo de alguna forma, la relación con el pescado es claro, es lo que dices tú, es mirar más adentro que hacia el mar, y tenemos el mar ahí desde siempre. O sea, estamos hablando de parte del territorio fundamental, importante. Sí, bueno, y existen muchas ecorregiones, como tú dices, comerse un pescado en Antofagasta es completamente distinto que un pescado del sur. La gente no sabe, por ejemplo, claro. Cuando a veces uno está en Antofagasta y te ofrecen una reineta, sí. La gente no tiene idea que es imposible que esa reineta haya salido fresquita desde ese mar, sino que viene desde muy al sur. Y eso es lo que pasa un poco. Hoy día, como muchas de las pesquerías, el 57% efectivamente de las pesquerías están sobreexplotadas o agotadas, tú no tienes mucha disponibilidad de pescado. Entonces hay grandes poblaciones, antes nadie se comía una reineta, pero hoy día, como otras poblaciones han bajado mucho, por ejemplo en la merluza común, que es la pesca, ¿cierto? El pescado que era más popular dentro de la comida chilena, hoy día ese pescado está sobreexplotado, casi colapsado, entonces la reineta ha sido uno de las estrellas, digamos, porque no tiene cuota. Entonces es bien complejo todo lo que pasa sin que uno sepa efectivamente por qué uno está comiendo lo que está comiendo. Por eso hoy día las machas son tan difíciles de adquirir, muchas son exportadas, los locos también. Claro. Muchos de estos recursos están en aprietos, digamos, y por eso no están tan disponibles ni tan baratos en nuestras mesas. ¿Eso es motivo, por ejemplo, esta escasez que se da en algunas especies, Lisbeth, es motivo de crear zonas de protección? ¿O es parte de los motivos? Efectivamente. Lo que nosotros hacemos es, poco se conocía de la ciencia, ¿cierto? De qué es, como estamos hablando en un programa de ciencia, cómo efectivamente se distinguen estas zonas. En Chile hay 14 ecorregiones, si uno las quiere nombrar así, pueden ser 8 también, según la definición que uno tenga, pero el ecosistema que existe en Juan Fernández, por ejemplo, es muy distinto al que existe enfrente de la Patagonia. Entonces uno tiene que empezar a estudiar esto. Nosotros lo que hacemos es, nos asociamos con las universidades locales, ¿cierto?, regionales, y vamos en expediciones a estudiar qué tiene de importante ese ecosistema. Por ejemplo, en Pisagua nosotros estábamos estudiando la vida de la anchoveta y de repente nos encontramos que justo enfrente de Pisagua había un bosque gigante de macroalgas, y entre medio todos estos peces de roca, ¿cierto? Entonces todos esos ecosistemas tienen algo muy particular y algunos de ellos son tan particulares que merecen ser protegidos. Por ejemplo, Juan Fernández, ahí es la única parte de Chile donde existe langosta, ¿cierto? Entonces los pescadores viven de eso, no son solo razones biológicas por las que uno protege estos lugares, sino porque estos lugares son hotspots de biodiversidad, se dice, o sea que ahí hay el 80% de los peces que existen ahí, solo existen ahí. Entonces eso tenemos que protegerlo. ¿Cómo lo protegemos? Haciendo áreas marinas protegidas, y hoy día el 44% de Chile, de la zona exclusiva de Chile, tiene algún grado de protección y somos los líderes, digamos, en Latinoamérica.
Así tanto, bueno, o sea, uno lo encontraría lógico, digamos, pero ¿por qué no lo es tanto, por ejemplo, en otras zonas? ¿Porque hay menos motivos, por ejemplo? En otras zonas de Latinoamérica, me refiero. Mira, nosotros también hemos estudiado lugares como La Higuera, ¿cierto? Donde está el archipiélago de Humboldt, y efectivamente ese es un lugar muy importante de proteger, pero hay muchos conflictos de interés en esa misma zona. Uh-huh. Entonces, algunos, sobre todo en las zonas y de importancia de conservación que son costeras, que tienen muchos más conflictos de interés, ahí nosotros tenemos que empezar, se demora mucho más en decretarse. Juan Fernández se decretó en 8 años, Pisagua en 4 años, entonces ahí uno tiene que trabajar en el consenso con las comunidades, con la pesca, qué es lo que se quiere para eso. Entonces, por eso estas áreas se demoran mucho en ser decretadas. Las que primero empezaron fueron allá en las islas del Pacífico, que era más fácil hacer el consenso con las personas, porque son menos. Entonces esas fueron las primeras áreas protegidas. Pero las costeras se demoran mucho más, y por eso hay muchos otros lugares que nosotros estamos estudiando y también la ciencia, pero no han sido decretados ni protegidos porque se necesita primero una capacidad política, ¿cierto? Y una voluntad política para decretarlas, pero también el consenso de las personas que habitan en esas áreas y viven de esas áreas. Nos acompaña Lisbeth van der Meer, ella es directora ejecutiva, de Oceana. Va a estar todos los jueves de mayo, el mes del mar, contándonos historias como esta, entregándonos datos, información relevante respecto de la relación nuestra con el océano, que es algo así como nuestro espejo, finalmente, en esta larga y angosta faja de tierra que somos, digamos, está este mar que tranquilo nos baña, además, al frente, y que es tan largo y que efectivamente tiene una relación, o tenemos una relación con él que es un poco distante. Lisbeth, ¿en qué otras materias la ciencia, por ejemplo, ayuda a mejorar el estado del océano, o en materia de investigación, en fin? Bueno, en Chile las universidades han distribuido un poco qué es lo que estudian sobre el océano, y por ejemplo está la Universidad Católica del Norte y la Universidad Católica de Santiago, que estudian más la conservación del océano. Ya hay proyectos Milenio que se van estudiando la oceanografía, ¿qué es el mar? Si hoy día lo que conocemos efectivamente, lo que tenemos mapeado del océano y sabemos exactamente lo que pasa y los procesos, qué es lo que hay ahí, es el 5% del océano del mundo. Imagínate, es muy poquito. Y las universidades en Chile se han dedicado primero a estudiar estos ecosistemas de a poquito, ¿cierto? Las islas oceánicas, que hay en la Patagonia, y hay otras universidades como la de Concepción y la Valparaíso que se dedican más a los temas pesqueros, a calcular cuánta pesca existe en el océano de Chile. Entonces, en Chile tenemos muy buenos científicos, mucha gente que hace publicaciones muy connotadas, y que tienen de a poquito todo el conocimiento se está mapeando, por ejemplo, de la fosa de Atacama, la fosa del Biobío. Son estas grandes profundidades que no teníamos idea qué vida había ahí. Otros profesores que estudian las 59 especies de tiburones, por ejemplo, que poco se conoce. En el mundo todavía ni siquiera sabemos dónde van a parir las ballenas. Entonces hay mucha ciencia. Creo que esto es uno de los lugares menos explorados del mundo. El océano en sí es súper poco explorado, y tenemos, si tú piensas, lo mismo que hay arriba en la Tierra existe debajo del océano, y eso es lo que la ciencia ha progresado mucho en Chile. Por ejemplo, no sé, la doctora Susan Buchan, que estudia la vocalización de las ballenas, ¿cierto? Sí, y ella encontró que las ballenas tenían acento chileno, por ejemplo, cosas que son muy peculiares. Sí, pues las ballenas, que además hoy día son una delicia de registro, que aparece en las redes y que te hace sensibilizar respecto de su lugar, digamos, en el océano, que es algo que
que digamos que uno ya no cuestiona finalmente, no porque antes hubiera sido cuestionable, sino que porque finalmente uno tenía la sensación de que era algo muy lejano, pero al final están tan cerca. Y tenerlas ahí presentes y poder verlas, digamos, en esas imágenes, claro, hace que uno se encariñe mucho más, por ejemplo, con las ballenas, que es algo de lo que hablábamos recién. Ya, Lisbeth van der Meer, la próxima semana, ¿hay algún spoiler de lo que podríamos conversar? No sé, podríamos conversar de algas, de áreas protegidas, tantas cosas. Ahí nos pondremos de acuerdo para ver qué es lo más importante. Pero está bueno eso, porque se habla poco de las algas, se habla más de como de la fauna marina, pero no tanto de la flora, y es algo que efectivamente cumple una función también bien importante, y se habla también hoy día, se habla mucho de los bosques de submarinos, y sería interesante abordarlo, ¿te parece? Me parece. Ya, excelente. Lisbeth, te agradezco mucho y les vuelvo a insistir a la gente que está escuchando a esta hora Sin Gravedad. Durante todo mayo, el mes del mar, vamos a estar los jueves a esta hora con Lisbeth van der Meer, que es directora ejecutiva de Oceana. Con ella queremos conversar acerca de esta relación que tenemos que entablar con el océano a partir del conocimiento, a partir de la ciencia, a partir del uso de la ciencia para la recuperación, pero también para la conservación y para el buen uso del mar, más allá de ir de vacaciones a meterse al agua, que también es rico. Ya, Lisbeth, te mando un abrazo y muchas gracias. El próximo jueves nos reencontramos. Muchas gracias a ti, Jorge. Nos vemos la próxima semana. Nosotros seguimos con la música Sin Gravedad aquí en cooperativaciencia.cl. Aeroplane con Red Hot Chili Peppers es lo que escuchas a continuación.